de los principales elementos que hemos trabajado del conductismo hacia la teoría cognitivo-conductual. Comentarles además de que las ayudantías van a empezar la próxima semana. Yo ya cursé el proyecto de hacer la ayudantía. Así que vamos a empezar la próxima semana. Obviamente les voy a avisar por correo el lugar y todas esas cosas, ¿ya? Antes de empezar, ¿hay alguna duda sobre alguna temática del curso? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces esta ya es nuestra tercera clase, ¿bien? Entonces esta clase es una propuesta de un recorrido que vamos a intentar sintetizar las principales ideas del conductismo y la teoría cognitivo-conductual, ¿ya? Vamos a repasar algunos conceptos y vamos a entregar quizás otras coordenadas para seguir ubicándose en esta corriente o en este sistema. Además comentarles que yo ya subí dos materiales nuevos, que son dos documentos que están en inglés. Hay un documento que yo creo que es transversal, es decir, que les va a servir para poder ubicarse y estudiar los 4 sistemas que vamos a estar trabajando en este curso. Y además subí un handbook de teoría cognitivo-conductual que se publicó el año pasado. Es un handbook de hecho que se publicó por la ADA. Bien, entonces me interesa que tengan esos materiales, que puedan revisarlos. Si existen dudas, por supuesto, podamos resolverlas. Pero obviamente también yo la insto a que revisen material, a que ustedes hagan sus propias búsquedas, lo cual va a ser fundamental también para la preparación de los grupos en sus discusiones. Bien, arrancamos. Entonces, vamos a recapitular algunas ideas, vamos a entregar quizás algunas otras coordenadas y vamos a estar conversando, por supuesto, de la tónica del curso. Yo reitero que esto no es un curso historiográfico de lo que ocurrió en el conductismo, sino más bien un curso teórico de pensamiento, y nos interesa obviamente utilizar la historia en el servicio de las ideas. Bien. Entonces, el conductismo ustedes tienen que saber, y obviamente yo espero que ya lo tengan bien claro, ¿verdad? El hito fundante es el que establece Watson cuando organiza su pensamiento en función de una propuesta, de un documento que yo también subí al curso, ¿verdad? Y de hecho está como en la lectura complementaria en el syllabus, donde Watson intenta ordenar la discusión y proponer ya desde un punto de vista declarativo cuáles son los principios del conductismo. ¿Sí? Entonces, según este autor, y eso es lo que de hecho también se replica muy fuerte, lo que después tendríamos como el conductismo radical de Skinner, es el cuestionamiento profundo hacia el estudio de la conciencia y por lo tanto hay que transitar hacia el estudio de la conducta, ¿verdad? ¿Y por qué ellos cuestionan los estudios de la conciencia? Pregunta de Solemne. ¿Cuál es la razón de por qué esta corriente cuestiona los estudios de la conciencia? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿O se le ocurrió nomás? ¿Ideas? Que no puedo hablar. Se le dice. ¿Dónde pueden? Que la conciencia tenía que ver mucho con la conducta. ¿Ya? Que afectaba mucho la conducta. La conciencia afectaba a la conducta. ¿Estaríamos, sí? ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Hoy día yo no me voy a ir de la clase hasta, de hecho así lo voy a decir, no me voy a ir de la clase. No, me tengo que ir porque hago clase en la tarde, pero hasta que alguien se gane 0,5 décimas. ¿Ya? Las veces pasadas yo he estado cuestionando si es que se las doy o no, pero ya las voy a concursar. Y pueden ganarse las 2 personas. Bien, a la solemne directo. Así que intenten ver su apunte, reflexionar, porque eso lo vamos a incorporar. Bien, entonces, ¿por qué se cuestiona el estudio de la conciencia? ¿Cuáles son las razones?
su apunte, alguien ha estudiado. Bueno, entonces lo vamos a preguntar en la solemne, ¿ya? Después no me digan ¿no? Que no me avisó y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, hay un cuestionamiento del estudio de la conciencia y en consecuencia lo que ellos proponen es de que la psicología debe dejar esos estudios, pues no tienen en cierta medida una base empírica y lo que importaría para los conductistas, por supuesto, como dice su nombre, ¿verdad? El estudio de la conducta o el comportamiento, ocupámoslo como equivalente o semejante, ¿verdad? Para poder, en cierta medida, entender al ser humano. ¿Ya? En las láminas anteriores, de hecho, ustedes se revisan los Power, yo doy más propuestas sobre Watson y más ideas, pero eso yo también lo insto a que lo revisen para que vayamos avanzando, ¿ya? Entonces estamos recapitulando, esa es la idea y porque hemos vuelto al conductismo. Acuérdense de que el conductismo además rechaza la separación entre los estudios de la animalidad o los animales y los estudios de la persona. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué Watson dirá que no tiene ningún sentido hacer esa distinción? Porque el humano también es un animal. Ya, porque el humano también podría ser entendido como un animal. Pero ¿cuál es el sentido empírico de eso? De hecho se dice que Watson y la corriente del conductismo rompe con la supremacía del hombre. ¿Cuál es el sentido de eso? Pásenos. Al final cualquier grupo de animales, por decirlo así, ya sea perros, gatos, todos van a tener su sistema de conducta dentro de sus límites de esa especie, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y por qué sería semejante de eso a lo que vivimos nosotros como ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué sería semejante eso que usted comenta de los perros y los gatos a la aplicación de los seres humanos? ¿Y por qué eso nos sirve para estudiar? Porque tienen su sistema de lenguaje, tienen su comunicación entre ellos, o sea, independiente de que nosotros seamos humanos y seamos entre comillas superior a los demás, vamos a tener un sistema de lenguaje y de comunicación entre nosotros, que no va a ser el mismo que con un gato que con un perro. Podemos sí intentar imitar o aprender, pero no va a ser lo mismo. Ya, intentar, perfecto. Sí, de todas maneras. ¿Más ideas? Si se va, no va a escuchar. Oh. Yo aquí la amplifico. conducta y la conciencia es algo como muy subjetivo y podría llegar a ser personal, aunque igual tiene una orientación a lo social. Ya, entonces sería como muy subjetivo los estudios de la conciencia. ¿Sí? ¿Ya? ¿Más ideas? ¿Han estudiado un poquito o no? No me hagan sospechar. Bien, entonces vamos a continuar. Hay muchas cosas que yo pregunto que después voy a preguntar en la solemne. ¿Ya? Yo ya hice una. Si es que tomo nota, bien por ustedes, si no paso la vista. Entonces, este libro ya fue subido. De hecho, el libro es parte de la literatura sugerida. Yo se lo recomiendo mucho que lo revisen para el estudio de esta corriente, para el psicoanálisis, para la teoría del sistema y para la perspectiva humanista, ¿ya? Que es un estudio, o sea, es un libro chileno, ¿sí? Y diferentes investigadores chilenos, de hecho investigadores de esta universidad, que escriben y dieron capítulos, ¿bien? El conductismo, porque nos va a servir para después conversar sobre teoría del individuo conductual, presenta 5 axiomas. ¿Ya? Estos son elementos nuevos, porque estoy entregando coordenadas para trazar, ¿verdad?, esta línea para poder pensar este sistema. ¿Ya? Presenta 5 axiomas, ¿sí? Un axioma que denominan atomista, mecanicista, ambiental, pragmático y hedonista. ¿Sí? 5 principales axiomas. ¿Qué sería un axioma? Bases.
¿Perdón? Bases, fases, Ideológicas, ¿cómo? bases ideológicas que complementan una teoría. Bases ideológicas, bien. Bases o fases, como decía la compañera. ¿Han escuchado los axiomas matemáticos? ¿Sí? Es un axioma. ¿A qué va esa idea? ¿Ya? Pensemos 5 axiomas como equivalente a 5 principios. ¿Ya? 5 principios del conductismo. En ese periodo, pregunta, ¿por qué uno de los principios que menciona el conductismo es el principio mecanicista? Que lo hemos conversado en las clases anteriores, y de hecho alguien incluso dijo que era como una perspectiva mecánica. ¿Por qué tiene un principio mecanicista el conductismo? Por el pensamiento de que era como acción-reacción. Bien. Muy bien, porque entonces hay una reacción. ¿Y de dónde viene la reacción? ¿O de dónde viene quizás más bien como lo externo? ¿Qué es lo que motiva, por ejemplo, la conducta, ocupándose el lenguaje? Recibe como un estímulo ya sea interno o externo y Ya. luego se desarrolla una respuesta en forma de una conducta. Ya, bien. Entonces habría como una suerte de estímulo que promueve algo, ¿cierto? Está relacionado con lo del. No sé, tal vez estoy muy perdido. Lo Solo del uno. input y output. Sí, de todas maneras. ¿Ya? Pero ¿qué es algo qué significa que algo sea mecanicista? ¿Y por qué, por ejemplo, lo ocupamos para los sistemas de las máquinas? Porque tienen su esquema. Tiene su esquema, ¿ya? Asociada a la persona como una máquina. ¿Cómo? Se asociaba a la persona como una máquina. Se asociaba a la persona como una máquina, pero ¿a qué refiere que seamos como una máquina? Que bien decían que hay un esquema. ¿Por qué pasa eso? Que se procesa información. Se procesa información. Analizamos y procesamos información. Bien. Porque hay un proceso donde todos hacemos casi la misma reacción ¿Ya? por un suceso. Por un suceso, casi la misma reacción por un suceso, ¿sí? Entonces, como ustedes ya están insinuando, el principio mecanicista refiere a que nosotros podemos entender al ser humano según ciertos elementos que ya lo podemos identificar. Ustedes ya me imagino que se están adelantando y saben la importancia de lo que es el estímulo para producir una conducta. Entonces hay un mecanismo que ya está desplegado para entender las prácticas de los seres humanos, ¿verdad? ¿Y por qué el conductismo incluye este axioma que es el hedonismo? ¿Por qué lo podríamos entender con ese axioma? Parece extraño, ¿no? Según lo que hemos conversado en las clases anteriores, ¿o le hace sentido? De que haya un axioma hedonista en el conductismo. ¿Por qué viene eso? Si recapitulamos lo que decía Skinner, ¿qué es lo que decía Skinner? El hedonismo del placer, Ya, es del placer, el sistema de recompensa. el sistema de recompensa, ¿o no? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que nos decía Skinner? Que vamos a recapitular también en las siguientes láminas. Que Skinner comentaba de que la conducta está estructurada en cierta manera, podríamos inferir. Por el placer y el dolor. Exacto, nosotros buscamos confort, buscamos que nuestras conductas obviamente sean bien estructuradas y rechazamos, por supuesto, los castigos, ¿cierto? Los castigos nosotros van a, de cierta manera, ¿verdad?, insinuar que no tenemos que comportarnos de esa forma. Ahí estriba entonces la necesidad de que pensemos el conductismo según también este axioma, ¿sí? Y es interesante porque muchas veces se le acusa al conductismo de que es exclusivamente pragmático, como presenta también un axioma, pero si es que ustedes han estudiado conmigo y han leído correctamente a mi juicio lo que hemos ido como mencionando en las clases, este es un argumento muy fuerte para decir que el conductismo en cierta manera sí es un sistema totalitario en el buen sentido, ¿verdad? Que incorpora todas las manifestaciones de las posibilidades de la humanidad para poder entender algo, que en este caso es entender cómo funciona la conducta y ese tipo de elementos, ¿bien? Entonces, el axioma atomista. El axioma atomista, para organizar
Estamos haciendo una síntesis, reitero, del conductismo para llegar a la teoría cognitivo-conductual. Es que el axioma atomista menciona que los fenómenos psicológicos complejos son asociaciones de elementos simples. Por eso dice que es atomista, ¿verdad? Entonces, como el conductismo, si es que nosotros extremamos sus posiciones, decimos a ella no le interesa lo que ocurre en la cognición, sino que le interesa lo observable, y por lo tanto todos estos principios o fenómenos psicológicos superiores, como las sensaciones, las emociones, la elaboración teórica, por ejemplo, de una propuesta. No olvidemos que Watson y Skinner eran académicos de alto prestigio en las universidades. Era decir que nosotros todos esos sistemas que usted me está mencionando, yo los puedo simplificar muy sencillamente a través de un sistema de estímulo y respuesta en Watson, de estímulo y respuesta, y en Skinner, entre respuesta y contingencias ambientales, de refuerzo propias del ambiente. Bien, entonces, ¿a qué refiere el principio atomista cuando yo le pregunto en la prueba? Tiene que decir de que refiere a que los fenómenos psicológicos complejos pueden estar vinculados o asociados exclusivamente a elementos simples. ¿Estarían de acuerdo con este principio? ¿Qué le podríamos criticar acá? Acuérdense que están en juego 0,5 décimas para 2 personas. Vamos. Que no todo se puede simplificar. ¿Ya? Hay conductas y sistemas que no se pueden simplificar. ¿Como cuáles? Como la conciencia. Pero el conductista dice que no es necesario quizás conversar sobre eso. Pero yo no creo. ¿Ya? ¿Más ideas? ¿Más ideas de qué le podríamos criticar a esto? Acuérdense de que hay grupos que van a estar debatiendo esto, cuestionando esto, polemizando con esto. ¿Qué le podemos cuestionar a esto, al axioma atomista? Y es que si se fija solamente atomista es como ve por partes, pero no ve en su totalidad un sistema, por decirlo. Interesante. Interesante. Hay solamente ver la parte. ¿Sí? Siguiendo lo que dice así, que son asociaciones de elementos simples, es como no vamos a ver si dos elementos que están juntos tienen una reacción distinta que cuando uno es individual. ¿Ya? Eso es un poco eso. Interesante. Muy bien. Y si yo les diría, o les dijera, que ¿por qué un estímulo tiene que ser algo simple? O les dijera, ¿de por qué las contingencias ambientales son algo simple? ¿O no? Aplicando el mismo argumento que hacen ellos, ¿verdad? Estos son asociaciones simples y yo le podría decir, ¿y por qué para ustedes son simples? La podría definir y te van a dar una respuesta, pero podríamos pensar si esa respuesta aplica en todo orden de cosas y en todas las condiciones, ¿o no? Miremos no tan solo con lo que nos dice, sino que reflexionemos, apliquemos un argumento. Eso es lo que yo estoy intentando escuchar en este curso, ¿ya? El cuestionamiento constante de estas cosas, ¿sí? Pregúntense estas cuestiones. El axioma mecanicistas 2, que es lo que nos dice el conductismo, es que las conexiones entre los estímulos y respuesta obedecen a las leyes de contigüidad espacio-temporal, ¿sí? Entonces lo está dando, como bien comentado, en un esquema que deberíamos poder aplicar en todo orden de cosas para poder estudiar un fenómeno psicológico, un fenómeno propio de la humanidad, ¿verdad? Hay un esquema bien claro, que hay conexión entre estímulo y respuesta que obedecen a leyes de contigüidad. ¿Y a qué refiere con leyes de contigüidad? Porque aquí faltan los dos signos en la U arriba. ¿A qué refieren las leyes de la contigüidad espacial y temporal o temporal? ¿Qué significa contiguo? ¿Que sigue? ¿Ya? Que hay una secuencialidad. Una secuencia, exacto, una secuencia, hay un progreso, ¿sí? Hay un orden longitudinal, no transversal. No pasa aquí y ahora, sino que tiene una secuencia, como bien mencionaba, ¿cierto?
Entonces el axioma economicista nos va a mencionar de que para poder entender la conducta, estos son los elementos y así funciona. ¿Bien? Así funciona. Entonces, como yo les mencionaba, cuando Skinner, por ejemplo, comentaba la posibilidad de la transformación de la conducta, ellos mencionan que es difícil cambiarla también, pues nosotros estamos expuestos sistemáticamente a estímulos que van a propiciar ciertas conductas y van a intentar rechazar otras, ¿cierto? Entonces, principio del axioma, mecanicista, ¿sí? El axioma ambiental, pero qué duda cabe de que para el conductismo es elemental, ¿o no? No podríamos entender el conductismo sin esto, sin decir que el ambiente es un elemento relevante para este sistema, ¿verdad? Entonces el comportamiento, ellos dirán, está determinado por el ambiente. El comportamiento está determinado por el ambiente. Si que nosotros eliminamos por consecuencia la variable de ambiente, no podríamos entender el comportamiento, así de sencillo. ¿Y qué es el ambiente para el conductismo? El lugar de crianza. No. Como estímulos externos. ¿Estímulos externos? ¿Y qué sería un estímulo externo? Externo, perdón. ¿Dónde se desenvuelve el sujeto? ¿Dónde se desenvuelve el sujeto? ¿Sí? Entonces, elementos por fuera de él, en el cual él está expuesto, que van a propiciar su comportamiento. Entonces, clave para el conductismo, lo que siempre se va a estar ahí preguntando es en qué momentos, dónde, en qué lugar ocurre esa conducta, para poder entenderla, ¿sí? Entonces, no hay una pregunta por cómo usted se siente cuando le pasó esto. O sea, le preguntamos para despejar una cuestión, pero el corazón de la pregunta de este sistema, ¿verdad? Y de hecho, después en la teoría cognitivo-conductual, es dónde ocurrió, por qué ocurrió, para poder identificar esos facilitadores, propiciadores, incluso castigos, que hacen que esa conducta no emerja o sí lo haga, ¿sí? Entonces, el axioma ambiental es importante, ¿cierto? Como mencionaba también el compañero, los sistemas de crianza y todas estas cuestiones están involucradas en el ambiente o el entorno, sinónimo de ambiente, ¿ya? El axioma hedonista. Entonces dice que el comportamiento está guiado por la tendencia a la búsqueda del placer y a la evitación del dolor. Acordémonos entonces, como les mencionaba, en la ley de efecto de Tokordijk, ¿verdad? O Tokordijk, como alguna vez se le dice. ¿Sí? Hay diferentes como... Yo no sé cómo se pronuncia realmente, porque creo que es como alemán, ¿ya? Pero lo que les mencionaba es de que, el ejemplo que yo les mencionaba de que él estudió como una rata, ¿verdad? Buscaba, a través de aprender, cómo funciona un mecanismo para alimentarse, ¿sí? Hay diferentes estudios, por ejemplo, que muestran que si usted, que ya no se hacen porque son terribles, ¿verdad? Pone, por ejemplo, a una rata y le va a dar quizá alguna sustancia, que obviamente una droga que es dañina, la va a consumir hasta la muerte, ¿sí? No le va a importar nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está guiado hacia eso, hacia el placer. Esto es súper interesante, porque esto más adelante lo va a poner en conversación con Freud, ¿ya? De hecho, Freud instala un principio del placer. ¿Bien? Pero este tiene otro sentido, otra orientación, otro enfoque. Y finalmente, y de hecho a mí me hace mucho sentido y espero que a ustedes también, hay un axioma pragmático en el conductismo, ¿verdad? Y es que el conocimiento y la acción tienen por fin mejorar nuestra vida y tener consecuencias útiles o prácticas. Útiles o prácticas. Acuérdense de las primeras láminas que yo les mencionaba cuando les presentaba de manera sucinta, que era la teoría cognitivo-conductual. Decíamos de que hay una perspectiva desde el presentismo. Hay una necesidad de la actividad, no de la pasividad. ¿Bien? Pensamos entonces que el terapeuta muchas veces no es un terapeuta que está sentado junto con su paciente en el diván, sino que está más bien activándolo. Pensémoslo como un entrenador.
De hecho, muchas veces la teoría cognitivo-conductual no habla de paciente, habla de cliente. Hay algo que está muy inculcado ahí. ¿Ya? No habla de paciente, prefiere hablar de cliente. ¿Por qué? Porque además ese elemento de cliente, ¿verdad? Tiene una connotación de que por supuesto es algo momentáneo, de que hay algo que está pasando en particular que yo como psicólogo le voy a ofrecer para transformarlo, por supuesto, colaborar en ello, pero yo no voy a estar trabajando 2 años, 3 años. Quiero que sea efectivo. De hecho, incluso hasta la primera sesión quiero que la persona pueda pensar y pueda, por supuesto, ayudar a mejorar su posición o su situación que le está ocurriendo. ¿Alguna duda con esto? ¿Queda más claro? ¿Sí? ¿Alguien se anima a cuestionar esto? Tengo una duda con Vamos. el sistema mecanicista. ¿Ya? Como usted dijo que, o sea, hablamos de esquemas, pero ¿cómo se compara ese esquema con el ser humano? ¿Cómo Si- se compara con el esquema humano, si pensamos en máquinas humanas? Es que podríamos homologar que los seres humanos funcionamos igual que una máquina. El tema es que tenemos que identificar cómo eso va ocurriendo poco a poco y cuáles son los mecanismos. Y los mecanismos ya creo que están claros en el conductismo, que tienen que ver con el estímulo, el estímulo y la respuesta, o en cierta medida con los condicionamientos. Hay un condicionamiento clásico y un condicionamiento operante. ¿Sí? Entonces esos son los mecanismos para poder explicar cómo funciona. Por eso decimos que es mecanicista, porque hay un esquema, como bien comentan ustedes, que está claro y que ese hay que seguir. ¿Sí? ¿Alguien se anima con un cuestionamiento de esto? ¿El grupo que va a estar ahí debatiendo esto? ¿Se le ha ocurrido cómo intentar refutar algunas cosas o no? ¿No? Está la oportunidad, ¿ya? Entonces, avanzamos. Entonces, volviendo al positivismo o conductismo, o como queramos significarlo, ¿verdad?, de Skinner. ¿Ya? Yo le pongo positivismo porque también me interesa que piensen el conductismo como equivalente al positivismo. ¿Sí? Y el positivismo tiene una fuerte vocación experiencial vinculado a lo que serían las ciencias naturales, la cuantificación de algo demostrable en definitiva, pues arrogan esta connotación científica, ¿sí? Son cientificistas. Por eso decimos que es un positivismo radical. Todo aquello que no es demostrable, que no es observable, no puede ser objeto de la ciencia, y por lo tanto, si usted lo está practicando, déjeme decirle que usted no está haciendo ciencia. Eso es lo que decían estos personajes, ¿verdad? Estas personas. Entonces, como ya mencionábamos, Skinner publicó bastantes artículos, yo subí creo que algunos, subí el libro, ¿verdad? Y dice, son necesarias las teorías del aprendizaje y hay que dejar de teorizar, ¿verdad? Muy polémico lo que comentaba Skinner. Y dice que no es necesario, nuevamente en esta idea, pensar en los mediadores de la conducta. ¿Sí? Para él la conducta está determinada exclusivamente por lo que él denominaba el entorno, ¿verdad? Y si este está controlado, aquella también. Curioso, ¿verdad? Entonces, si yo controlo un ambiente, también voy a controlar la conducta en consecuencia, porque están concatenadas. ¿Sí? Tienen efectos ambas. Entonces habíamos mencionado esta idea del condicionamiento operante. ¿Cuál es la diferencia del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante? El clásico tiene respuestas solamente fisiológicas, mientras el operante tiene respuestas que pueden ser más emocionales y del pensamiento también. ¿Ya? Del pensamiento. ¿Sí? Súper bien. ¿Qué más? Súper bien. Se tienen que definir qué es el condicionamiento operante. ¿Qué es? ¿Sí?
¿La diferencia? La diferencia es que el estímulo era neutral. ¿Ya? ¿En cuál? ¿En el clásico o en el operante? Clásico. Era neutral, cierto, súper bien. ¿Y por qué significaba que el estímulo fuera neutral? Que no era ni positivo ni negativo. Ya, súper bien. No era ni positivo ni negativo, ¿cierto? Pásanos. Muy bien. Y ahora si tuviéramos que definir el condicionamiento operante, ¿qué es? Si eso lo pregunto en la prueba. Segunda pregunta de prueba. Después no me digan, no me avisaron, no sabía. Era un estímulo para recibir una respuesta emocional. Era un estímulo para decir una respuesta emocional. ¿Es exclusivamente emocional? ¿No? ¿Usted? ¿Tiene la más? ¿Sí? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es la definición del condicionamiento operante? Se consigue una respuesta más como desarrollada, más se piensa, se siente, no es algo fisiológico que uno es una respuesta más controlada por la misma persona. Una respuesta más controlada. ¿Ya? No iba esto de la recompensa. ¿Perdón? No tenía que ver con eso de la recompensa. Sí, tiene que ver con eso la recompensa. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Van por ahí, pero no está clara todavía la respuesta, ¿ya? Lo vamos a dejar, no lo voy a decir para que estudian, pero lo voy a preguntar, ¿ya? Entonces, perspectiva donde la conducta se establece como una operación que es guiada según el reforzamiento ambiental, ¿verdad? Esa es una manera en cómo Skinner va entendiendo cómo se condicionan las personas, ¿cierto? Nuevamente mencionamos que hay una concepción mecánica de la naturaleza, es decir, el mecanismo, ¿verdad?, que explica cómo la naturaleza humana funciona. Y habíamos comentado estas cosas, ¿cierto? Sí. ¿Qué eran los mecanismos? Bueno. ¿Qué era el refuerzo? Algo positivo. ¿O negativo? Claro, pero es que se le puede dar y se le puede quitar. ¿Ya? El castigo era algo negativo, sí, pero siempre se daba algo negativo o se quitaba algo que era positivo para ti. ¿Ya? Muy bien. Y el refuerzo positivo y el negativo era lo contrario. Te doy algo positivo a ti, te doy, no sé, te doy un premio, una galleta, etcétera, que te gusta a ti. Y lo negativo es, te quito una galleta que no te está gustando a ti. Te quito una galleta que no está en lo negativo. Claro, en lo negativo. ¿Sí? Siempre era uno dar y el otro quitar. ¿Ya? No es del todo correcto el quitar algo negativo para el refuerzo. Ah, ya. Vamos. Les voy a pedir en la evaluación, si es que me da espacio, para que estudien correctamente, ejemplo de cada uno. Pero ejemplos, no como así funciona, ejemplos de la práctica. ¿Sí? ¿Alguien sigue teniendo dudas con esto? ¿Así en la honestidad? En el castigo. ¿En el castigo dónde? En positivo. Castigo positivo. Sí. ¿Se acuerdan del video que vimos de Sheldon Cooper? Sí. El de Ivan Fury, ¿cierto? ¿Quieren que lo hagamos de nuevo? Ya. Después lo vemos ahí en el recreo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que hacía Sheldon cuando no le gustaba algo? Cuando no le gustaba. Le tiraba agua. Le tiraba agua, ¿no? Le tiraba agua finalmente a Penny, ¿cierto? Entonces ese es un refuerzo, o sea, perdón, un castigo positivo. Está infligiendo algo, ¿sí? Y claro, como bien decía el compañero, doy algo, retiro algo. Entonces positivo es dar algo, negativo es retirar algo, ¿sí? Entonces, ¿qué sería un refuerzo negativo? ¿Retiro algo? ¿Qué retiro? Algo que obstruya el comportamiento que uno quiere reforzar. Algo que obstruye, ¿ya? ¿En qué sentido lo obstruye? Evita que la persona mantenga ese hábito. Por ¿Ya? ejemplo, si un padre quiere que el hijo estudie, pero le molesta la música que hay, quita la música para que él se pueda concentrar. Exacto. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera para que ordenen mentalmente, ¿verdad? Este sistema o esta como manera mecanicista de entender la conducta, ¿cierto?
Entonces el refuerzo entiéndelo como algo que propicia una conducta y el castigo como algo que intenta inhibir una conducta. ¿Sí? Entonces, el refuerzo negativo, yo les daba el ejemplo de que si usted conduce, se sube a su auto, lo enciende, inmediatamente va a empezar a sonar un pitillo, algo que le va a molestar a usted. ¿Por qué? Porque está propiciando que usted se ponga su cinturón de seguridad, ¿sí? Antes de conducir. Esa es la idea. Entonces retiro algo que es negativo para mí, ¿sí? Es curioso porque el mismo vehículo está haciendo que eso ocurra, ¿ya? Pero estoy retirando algo que para mí no me está gustando. Entonces yo hago algo. ¿Y qué hago? Me pongo el cinturón de seguridad. Entonces eso sería un ejemplo de un refuerzo negativo. Estoy retirando algo del ambiente que a mí no me gusta, ¿sí? Y en oposición, ¿qué sería un castigo negativo? Como daba el ejemplo de te quito la Play que te está dando felicidad. Exacto, ¿sí? Quitar el celular. Quitar el celular, claro, que se ocupa mucho también como para los niños. De hecho, la educación como de párvulos, muchas veces se ocupa como los tiempos fuera. No sé cuándo, ¿sí? Sería como quitar tu método de ocio, por así decirlo. Algo que te produce placer. Claro, entonces, por ejemplo, como les mencionaba, los tiempos fuera. Entonces, en el jardín o en los primeros años de educación básica, cuando están los niños todos jugando y pillan a un niño, tiempo fuera, que lo sacan de ahí. Uy, ¿cierto? Fuera, entonces tiempo fuera. Yo voy a explicar tiempo fuera. Usted vaya a hacer porque lo está pasando muy bien, ¿sí? Para que no lo siga haciendo, esa es la idea. Para que vea que es algo que no debería ser propiciado, ¿verdad? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Esto es condicionamiento clásico o operante? Operante. Operante, ¿o no? Ya, operante, ¿sí? Que no igual podría funcionar para el clásico. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no sé, se hablaba de Pavlov, que Ajá. generaba una conducta en el perro para que cuando, creo que era, sonaba algo y generaba que, no, por la comida pues, sonaba algo y hacía que babeara. Claro. Se podría generar con los olores con positivos, no sé, un olor que me gusta a mí y eso genera también, no sé, pues, que babee, etc. O que Claro. Pero el tema es que el mecanismo del condicionamiento clásico es por asociación. Claro. Es por asociación, ¿sí? Entonces yo intento, de cierta manera, ¿verdad? Como comentaba el compañero que lo trabajamos en ese ejemplo de Pavlov, Pavlov da, como bien mencionaba también un compañero, un estímulo neutro, que es un sonido, por ejemplo, como un campanazo, ¿verdad? Y eso se asocia a mí como que yo voy a alimentarme, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted está en el teatro o en el cine, ¿verdad? Y va a ver los Avengers. Está sentado ahí y se apagan las luces. Y toda la gente se pone en silencio. Porque eso está anticipando que va a comenzar la película. ¿Sí? Entonces, pero no es como algo como que está propiciado está propiciado para un comportamiento de cierta manera como es anticipatorio, pero el mecanismo es distinto porque está hecho por asociación. Aquí si bien hay asociación, pero lo que busco es cambiar elementos conductuales previamente tales. Propiciar una conducta, inhibir otra. ¿Sí? Entonces, estamos recapitulando para llegar a... Ahora sí que esta clase es una síntesis de la principal sistema que hemos estado viendo en estas clases, ¿cierto? Entonces, también hay que decir que el conductismo, como una corriente, por supuesto que hay gente que desde el interior de la corriente, tensiona a la misma por algunas cosas que ellos se van dando cuenta. ¿Bien? Y eso es lo que denominamos neoconductismo. ¿Bien? Acuérdense de que una de las cosas que significa, o la centralidad de todo este sistema, conductismo y teoría cognitivo-conductual, tiene que ver con que hay una vocación a entender los mecanismos de aprendizaje. ¿Sí? Cómo nosotros aprendemos algo
y podemos desaprender algo. ¿Qué duda cabe de que, por ejemplo, el condicionamiento clásico y el operante son teorías del aprendizaje? ¿O no? Sí. Eso es. Entonces, cuando yo le pregunte, ¿cómo usted definiría el conductismo? Usted me tiene que decir de que, por supuesto, que una de las perspectivas o uno de los principios tiene que ver con ello, con el aprendizaje. ¿Sí? Con el aprendizaje. Entonces, en esta época se conoció una vertiente que era el neoconductismo, y lo que cuestiona es que dice que el aprendizaje no se organiza solo con los elementos del estímulo y la respuesta. De hecho, justamente cuestiona su simplicidad. Su simplicidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Por ejemplo, hay un autor que se llama Topman. En ese tiempo, o sea, en ese tiempo, eso es como cuando vivió, o sea, nació y murió, ¿verdad? Pero alrededor de los 40, nuevamente en sus estudios con las ratas, ¿verdad? Acuérdense de la equivalencia, la semejanza de los estudios de la animalidad con los estudios del ser humano. Ellos mencionan de que para poder entender cómo una rata, ¿verdad?, resuelve problemas, es de que postulan de que hay un elemento cognitivo, que ayuda a que ella la resuelva. Y postularán de que ahí existen mapas mentales de rutas y trayectorias para poder resolver un problema. ¿Por qué es interesante esto? Porque nuevamente estamos intentando establecer mecanismos de aprendizaje, ¿verdad? Y un mecanismo de aprendizaje es ensayo y error. Ensayo y error, ¿verdad? Como yo entiendo algo, a través de quizá haberme equivocado, quizá haber tomado la ruta equivocada, y poder reparar eso, no perseverar. De hecho, ese concepto se ocupa mucho, por ejemplo, cuando eventualmente, si es que ustedes siguen esa línea quizás de la educación, y ocupan estos test psicométricos como el WIS o el, no me acuerdo los nombres, ¿ya? Pero hay uno logra como identificar cuando la persona se equivoca y persevera en esa equivocación. De hecho, se habla de perseveración. Ese es como el concepto. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, usted está intentando resolver un problema matemático y yo le pongo que está en lo equivocado y si usted me da la misma respuesta es que perseveró. Entonces, algo está ocurriendo ahí, ¿verdad? Yo me preguntaría por qué no cambió la respuesta, por qué no intentó otra cosa y sabe que si sabe ya que le voy a poner que está mal. Y eso implica un elemento cognitivo. ¿Sí? ¿Y qué es la cognición? En consecuencia con este ejemplo de resolución de problemas, que también lo intentamos definir en clases pasadas. ¿Qué sería la cognición? Sería como el pensamiento, ¿ya? Como Sí. el razonar. El razonar, ¿ya? ¿Y cuáles serían los elementos de la cognición? ¿Qué necesito yo para aprender? Como cuando ustedes estudian. ¿Qué necesitan? ¿Perdón? ¿Ya? Pero algo más, como algo propio como del procesamiento, ¿sí? ¿La memoria? La memoria, exacto. La atención, decían ustedes, ¿no? ¿Perdón? Información, claro. Necesito atención, memoria, ¿sí? Para poder resolver ese problema. Necesito como que algo me tiene que ocurrir a mí. Entonces, cuando son elementos cognitivos, que hoy día, por ejemplo, definimos, yo trabajo mucho con los estudios del empleo y el trabajo, porque tengo un curso de hecho en la tarde en la Católica y hablo de esto también. Uno podría decir que los empleos actuales en el siglo XXI han transitado desde la materialidad de poder construir cosas, que eso sigue existiendo, pero también han propiciado el área de la resolución de problemas. Muchos de los trabajos podríamos decir que son trabajos exclusivamente cognitivos. ¿Sí? Tomar decisiones, generar, por ejemplo, algoritmos. ¿Sí? Hoy día está muy de moda como el estudio del Big Data. ¿Sí? Como la grama más sexy del siglo XXI, según el New York Times. ¿Sí? Entonces era como una suerte como de cultura para ella. Es un estudio puramente cognitivo, ¿no? ¿Se entiende entonces lo que yo quiero decir? Desde el mismo conductismo, por eso se llama neoconductismo, no es que rechace los principios básicos, sino que dirá, hay que incorporar también los elementos propios de la cognición para entender también la conducta.
¿Sí? Porque si no, no tendríamos por qué la rata identifica la ruta correcta y después la va a tomar siempre. Como que no aprende entonces. ¿Se entiende? Para entender en consecuencia el aprendizaje necesitamos tener elementos de la cognición. No los podríamos eludir. ¿Dudas por el neoconductismo? ¿Están de acuerdo con él? ¿O son conductistas radicales? No, ¿Mm? no. ¿No está de acuerdo? ¿O sí? No, sí estoy de acuerdo. Ya está de acuerdo. Ya. Entonces, de aquí poco a poco vamos entonces incorporando elementos de la cognición para llegar a entender la teoría cognitivo-conductual, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea de estos módulos, en este sistema. Y además habíamos comentado de Bandura. ¿Y qué sabíamos de Bandura? Que lo comentamos la clase pasada, ¿no? ¿Cómo está la retención, la memoria de los estudiantes, los elementos de la cognición? ¿Cómo vamos a ver, no? Que tiene que ver con la imitación del modelaje. Ya, la imitación y el modelaje. Exacto. ¿Y qué era la imitación o el modelaje? Aprender a base de observar. Aprender a base de observar. ¿Y cómo la entendíamos entonces? Como un aprendizaje social. ¿Cierto? Entonces, la revolución que instala Bandura, la revolución, es decir, de que no tiene mucho sentido para Bandura definir el entorno o el ambiente como algo exclusivamente natural. Y lo que decía Bandura es que para poder entender entonces las conductas, ¿por qué no miramos a los seres humanos como tal? Así de sencillo. Entonces, por eso dice aprendizaje social. Y como bien comentaban, establece nuevamente que el aprendizaje, palabra clave de este módulo, o sea, de este módulo, ¿verdad?, es que se puede configurar a través de la observación. Entonces, yo observo algo, en especial de otro ser humano, y ello yo voy a entender, nuevamente, elementos de cognición, voy a capturar quizás cómo se está comportando, y cuando a mí me toque una misma situación, es muy probable que yo ocupe eso que yo observé para comportarme de la misma manera. ¿Sí? Es como, por ejemplo, lo que al principio hacen los monos, que hubo, por ejemplo, no me acuerdo bien, que hubo como un caso de que había un mono que no tenían como alimentos, no tenían plátanos para poder como alimentarse, y les pasaban como frutos rojos, pero al no saber qué hacían los frutos rojos, tenían como ese temor de como comerlos, pero llegó un mono, comió, y los otros empezaron a imitar al mono porque él lo comió. Exacto. Exacto. Entonces, un buen ejemplo porque también se menciona, y también de hecho, por ejemplo, todos los estudios antropológicos, para poder entender también como lo que ocurre con los... Hay una diferencia entre simio y primate ya, pero veámoslos como equivalentes, ¿verdad? Como decía el compañero. Nos ayuda también a entender cómo nos comportamos en comunidad, ¿verdad? De hecho, yo les mencionaba de que yo también soy sociólogo, y ahí yo tenía un ramo que se llamaba Sociología de la Alimentación. Y me preguntáis, ¿por qué Sociología de la Alimentación? ¿Qué sentido tiene? Es por gente que hace estos cursos. Y ahí aprendía justamente ese tipo de cosas. De hecho decían, ¿qué más social que la alimentación? ¿Sí? Porque hay una manera en cómo nosotros vamos culturalmente alimentándonos de ciertos productos y no de otros, pero a la vez cocinándolos. Y eso se transmite. ¿Sí? Entonces lo más probable es que a mí mis gustos estén sin duda vinculados también a cómo mi familia, como elemento cultural, va transmitiendo eso. Va transmitiendo eso. Y por supuesto también aquellas cosas que no me gustan. Si yo estoy mucho tiempo expuesto a algo que no me gusta, después lo voy a rechazar. ¿Cierto? Entonces, en esta línea, Bandura entonces establece lo que es el modelaje, ampliamente citado en los estudios de la educación, en los estudios de la salud. ¿Sí? Ampliamente citado. Entonces intenta diferenciarse de las teorías del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, y él postula que su teoría podría ser llamada condicionamiento vicario. ¿Sí?
¿Qué era lo vicario? Lo indirecto. Muy bien. Lo indirecto. Bien. Entonces, para Bandura, y esto es lo básico, es que los eventos estimuladores como por ejemplo observar que ocurre qué está haciendo una persona, perdón, se retiene y se transforma en representaciones simbólicas, elementos de la cognición, que estaban determinadas, ¿verdad?, por señales ambientales que luego se producen conductualmente, sirviendo como guías del comportamiento, sirviendo como guías. ¿Ya? Entonces yo les comentaba que yo estoy haciendo un diplomado de docencia universitaria y a mí me preguntan siempre, ¿cuáles son sus modelos de docencia? Me lo preguntan siempre. Entonces, como yo vi cómo me gustaba que hiciera clases, o como me hubiera gustado hacer clases, entonces yo voy a intentar hacer clases de esa manera. Hay diferentes estilos, ¿verdad? Hay profes que se sientan aquí y hablan todo el rato, ¿verdad? Yo tengo como una cuestión más incisiva, entonces voy preguntando, ¿verdad? Pero son estilos nomás. ¿Ya? De hecho, yo tenía un profesor en el liceo que hacía clases, pienso yo, como parecía las que hago yo. Pero es porque a mí me gustaban. ¿Bien? Entonces, Bandura establece este libro que se llama Principios de la Modificación del Comportamiento. ¿Sí? Desde esta corriente. Palabra clave, aprendizaje. ¿Y cuál es la segunda palabra clave del conductismo y la teoría cognitivo-conductual? Retención, o más bien, quizás podríamos decir modificación de la conducta. Tengo una duda. Este Vamos. estudio, como se habla de cambio de conducta y todo eso, pero como que no se menciona alguna etapa o una edad específica de estos estudios para ver que se puedan como llevar a cabo o que hay un cambio de actitud. ¿Se menciona alguna edad? Sea joven, niño, adulto. La idea es que haya una aplicación por todos los ciclos vitales. O sea, que algo como que prácticamente en cualquier momento de tu vida yo puedo tomar material de eso y me va a servir. Por eso. Sin duda, pero sí Bandura decía en uno de sus últimos artículos de que por supuesto reconocía que era más difícil hacer la modificación de la conducta con personas mayores. Porque decía que hay como una suerte como de enquistamiento como del proceso. ¿Sí? Hay demasiada estimulación. De hecho, los analistas a veces dicen, a uno le enseñan en la clínica como que para poder aliviar también la ansiedad de los pacientes, que no, como que dice, oye, pero es que llevo 3 semanas o 4 sesiones contigo y no, como que sigo hablando lo mismo. Siempre les dicen eso a los clínicos. Como la idea de poder transformar rápidamente, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, yo estoy haciendo una orientación psicoanalítica. La respuesta que muchas veces damos, yo también la doy, es como, pues imagínate cuántos años tienes tú, 18 años. Estamos peleando con 18 años como de aprendizaje de algo. Y en 4 semanas es muy difícil que podamos desarticular algo. ¿Sí? Van a salir también, de que hay todo un proceso de sociabilización, de aprendizaje, que estamos intentando desmantelar, pero estamos peleando contra eso, también reconozcámoslo. ¿Ya? Entonces Bandura no es uno de los primeros, pero sí después también ocupemos como estas cosas para conversar con la teoría del sistema. El que ocupa la metáfora del procesamiento de información. ¿Sí? Entonces ocupa la metáfora del input y el output, algo que ingresa y algo que sale. ¿Sí? Muy ocupado, por ejemplo, en la teoría cibernética, y después lo vamos a ver en teoría del sistema. Entonces dice que hay un modelo, que el modelo actúa como un input, como algo que ingresa hacia mí, ¿verdad? Y que luego después yo lo imito. Lo transformo en mí y lo aplico como para poder comportarme, ¿verdad? Implica nuevamente una serie de procesos internos de la cognición, como la atención, la retención, la producción, y también incluye un elemento de motivación. ¿Sí? Un elemento motivacional. ¿Ya? Y Bandura, en esta discusión, que nuevamente quiero transmitir de que no pasa nada si discrepamos, si no estamos de acuerdo. Y él discrepaba con Watson y Skriner, que ya eran como los máximos del conductismo en ese minuto, ¿verdad? Y Bandura dice, el aprendizaje vicario es un conocimiento superior a lo que ustedes decían. Superior. ¿Sí?
¿Y por qué? Porque dice que da cuenta en mejor medida de los procesos de comportamiento de las personas y a la vez incluye un elemento de que es algo que no es consciente. Y por eso es más efectivo. Porque yo no me doy cuenta. Ahí viene la afectividad de esta cuestión. ¿Sí? De hecho dice como no son experiencias directas, sino que en vez de preguntarnos quizás de cómo usted como que está conscientemente significando eso, quizás preguntémonos por aquello que usted no se da cuenta de por qué está ocurriendo. ¿Sí? Y algo muy parecido a como Freud también pensaba, ¿verdad? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Alguien discrepa un poco con lo que dice Bandura? ¿Cree que quizás no está del todo claro? ¿O tiene algunos espacios donde yo puedo como cuestionar? ¿Me podría dar un ejemplo de como una experiencia directa? Directo. Sí. Por ejemplo, una experiencia directa es cuando yo a usted lo mojo con agua para que no haga una conducta. Le Y estoy eso- diciendo claramente que no haga eso. Y eso dice que no hay aprendizaje de eso. Si hay aprendizaje, pero un mecanismo mucho más fuerte es aquí cuando usted no se da cuenta de por qué lo está haciendo. ¿Sí? Tengo pendiente el video, se lo voy a mostrar, ya lo descargué. ¿Ya? El video de que les mencionaba de cuando Bandura estudiaba la agresión. ¿Ya? El tema de la agresión. De hecho, ¿cómo explicar la agresión? Bueno, a través de esto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y el otro concepto que es importante para Bandura es la autoeficacia. ¿Sí? Otro elemento cognitivo. Otro elemento cognitivo. ¿Sí? ¿Y qué sería la autoeficacia? Como uno saber lo eficaz que es como resolviendo algo concreto. Como saber la mejor manera de hacerlo. ¿Ya? Como sería a través de la experiencia y a través del aprendizaje generar esta autoeficacia mía hacia una experiencia y una resolución de problemas. Ya, A través de este elemento cognitivo. Ya, súper bien, sí. Yo creo que sería como una independencia de las conductas, ¿Ya? de tratar de dejar de imitar las conductas del otro y empezar a uno, no depender de lo que hace el otro, hacer lo que uno siente. Hay como una declaración de autonomía, ¿o no? Sí. Ya, súper bien. Modificar una conducta para un resultado. Modificar la conducta para un resultado. ¿Ya? ¿Creer que puedo hacerlo? Creer que puedo hacerlo. Exacto. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas que están comentando va a conversar sobre la autoeficacia. ¿Sí? Usted tiene que decirle al paciente, usted puede lograrlo. Y hagámoslo juntos. Yo estoy acá para acompañarlo, ¿verdad? Lo mismo cuando está así como un entrenador, ¿verdad? Muchas veces los entrenadores entrenan con los deportistas. ¿Sí? Están al lado de él, haciendo las cosas con él. Vamos, hagámoslo juntos. ¿Ya? Están modelando también cómo se hace. ¿Sí? Esto es bien extraño porque muchas veces en educación física es raro que los profesores hagan clases, o sea, hagan ejercicio con ustedes, ¿no? Ya corran 10 vueltas y están ahí conversando, ¿verdad? ¿Sí? Pero en cambio en el deporte de alto entrenamiento no, el entrenador está ahí. ¿Cachai? Y si están haciendo karate, está peleando con ustedes, está incentivando, vamos, tú puedes. ¿Sí? Como más personalizado, como personal trainer. ¿Sí? Entonces, yo tengo que transmitir, tengo que identificar esto, de que los pacientes tengan esta posibilidad de creer que pueden. ¿Sí? Se ocupa mucho, por ejemplo, las temáticas de la salud, en la adherencia, ¿sí? En poder seguir una dieta, en poder eventualmente tolerar, por ejemplo. Yo puedo hacer, ¿verdad? Puedo tolerar un proceso de quimioterapia. ¿Sí? Sería como, Bandura lo explicaría como que es muy relevante generar esto como en el paciente, de que él tiene que entender que va a poder mejorar y buscarle como ese pensamiento de tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ese es como, por eso dice que es el central del cambio terapéutico.
¿A eso se refiere? Sin duda, ¿sí? Eso es. ¿Ya? Entonces, yo para poder imitar algo, también ocurre. Como yo vi que no sé, cuando ustedes estaban haciendo educación física y tenían que saltar el caballete que estaba acá, los cajones, ¿verdad? Y a mí me cargaba hacerlo. Yo nunca fui buena para esa cuestión. Y yo veía que los compañeros lo hacían. ¿Sí? Yo veía que los compañeros lo hacían súper rápido y súper bien y por lento. Y a mí me da miedo hacerlo. Y hay un elemento de autoeficacia, de que yo no estoy como construyendo, ¿sí? Entonces el modelaje, yo no puedo imitar algo si es que no creo que lo puedo hacer. ¿Sí? O sea, no es tan sencillo como el modelaje, como que yo si lo hago usted me va a imitar. Porque también hay un elemento de creencia de poder realizar esa cuestión. ¿Sí? Entonces la autoeficacia se define como esta expectativa de eficacia. ¿Sí? Como bien comentaban, poder creer que lo puedo hacer. Y a la vez, muy bien también incluye ese elemento de autonomía, ¿verdad? De cómo los juicios propios de las personas, de los individuos, afectan su capacidad para realizar la conducta. Se puede decir que eso estamos hablando, de conducta, de comportamiento. Entonces, si es que yo no tengo autoeficacia, no voy a poder transformarla. ¿Sí? Sin duda también se utiliza mucho por el tema de las adicciones. ¿Bien? Entonces, Bandura propone el mecanismo de la imitación desde una visión cognitivista o cognitiva y habla de un principio de determinismo recíproco, ¿ya? Un principio de determinismo recíproco, ¿ya? Entonces lo que dice Bandura, y esto es lo interesante, es que hace una transformación a mi juicio de cómo operaba los elementos principales del conductismo, ya sea en su vertiente de Watson o en su vertiente de Skinner. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Watson y Skinner entendían los mecanismos del comportamiento como algo exclusivamente de cómo el entorno determina la conducta. ¿Sí? Entonces algo de afuera determina. ¿Sí? Porque no le importaba tanto lo que ocurría al ser humano. En cambio, Bandura dice que es un momento recíproco. ¿Sí? Donde nosotros también, con nuestra conducta, también transformamos algo. ¿Sí? Entonces, por eso les mostraba esta idea de que para los conocimientos clásicos y operantes estaba un estímulo o el entorno y establece una conducta, mientras que para Bandura los comportamientos mediados por la observación generan más comportamiento. Entonces yo podría decir de que Bandura y toda su familia desde el punto de vista teórico, ¿verdad?, eran comportamentales radicales. ¿Sí? Porque el comportamiento propicia compartimiento. Es como una vuelta a eso. ¿Se entiende lo que les quiero transmitir? ¿Sí? Críticas a Bandura. Yo más que una crítica tengo como una duda, que igual, como pensándolo de esa forma, sería difícil como romper los comportamientos pasados. Si la persona al observarlo se limita solamente a replicarlo, no habría un espacio como para poder cambiarlo. Ya, súper interesante, ¿sí? O sea, cuestiona como que solamente esté la imitación como principal fuente de la conducta, ¿cierto? ¿Sí? Y siguiendo un poco lo que dice el compañero, es como cómo se determinan qué conductas son las que se van a seguir o cuáles las que no se van a seguir, cuáles son como buenas o malas. Porque me imagino que un pequeño no va a poder determinar eso, pero más adelante cuando uno ya tiene el raciocinio, como que no te hace la diferencia si es que va a haber un proceso de análisis. Súper bien, sí, interesante. Sí, yo comparto eso de todas formas. Y yo me preguntaría, puede ser que esté equivocado, pero yo me preguntaría, ¿y cómo nacen los comportamientos nuevos? Como todo eso. Si es por el modelo, por un nuevo entorno. Claro, hay un no retorno, ¿usted dice? No, un nuevo entorno que te ayude a copiar. Ah, claro, sí, sin duda. Sin duda. Por ejemplo, también el tema de cuando la gente viaja a otro país, ¿verdad?
genera una cultura, genera otros comportamientos, sin duda. ¿Sí? Pero volvando como a la pregunta que yo hacía desde el punto de vista, ¿y podrían haber comportamientos nuevos? Yo podría decir que sí, porque... ¿Y cuál sería el mecanismo? O sea, no sé si es que puede haber un mecanismo, pero por ejemplo, esto me basa en experiencia personal. Yo soy el menor de tres y muchas veces mis hermanos tenían ciertas actitudes y yo mediante iba creciendo, iba como imitando esas actitudes hasta un punto en el que esas actitudes como que con la combinación de mi hermano mayor y mi otro hermano mayor como que se combinaron y creé como una aptitud como o un comportamiento como propio por la fusión de esos dos y ahí crearía un nuevo comportamiento. Sí, interesante entonces como lo que usted menciona, ¿verdad? Como que habría como poder generar, ¿verdad? Cosas novedosas, ¿cierto? Desde el mismo comportamiento, ¿ya? ¿El entorno hace referencia solamente a como social? Por ejemplo, libros y demás, ¿cuenta también como...? Sí, en la lectura como del conocimiento todo podría ser estímulo, ¿sí? Mientras propicia algo, ¿sí? Pero Sería como lo que dijo Agustín, sería como generar un comportamiento en base a una crítica en lo que yo estoy haciendo a mis otros como semejantes que yo estoy observando y así generar una mejor conducta hacia esa misma resolución de problemas. Porque es como lo que pasa con nuestros papás. A veces nosotros vemos cosas que ellos hacen por réplica a sus papás, que nosotros vemos y los cambiamos y nos comportamos de distinta manera porque vemos que hay una mejor resolución de problemas hacia un diferente estímulo. Entonces me imagino que sí generaríamos, no sé si se denominaría como un comportamiento nuevo, porque es en base a otro, pero sí generaría comportamientos diferentes, podría decirse. Ya, súper bien. Entonces haría como súper bien, ¿sí? O sea, entiendo el mecanismo que usted expresa. ¿Sí? O sea, yo tenía como una duda, Vamos. no sé si calza, pero a partir de un trauma igual siento que puede ser nuevos comportamientos y conducta. Sin duda también. Claro, un evento traumático produce como un comportamiento novedoso a la persona, ¿sí? Bien. Entonces, son ideas para que cuestionemos también estas cosas nuevamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que se le acusa al conductismo, a la teoría cognitivo-conductual, es que hay un determinismo muy fuerte. ¿Por qué? Porque está explicado el mecanismo, ¿sí? ¿Y cuáles son las grietas? ¿Qué cosas nuevas puedo estructurar, verdad? Y eso es lo interesante. Eso es lo interesante. ¿Bien? Son 20 para las 10, ¿cierto? ¿Por ahí? Entonces, ¿les parece que sigamos hasta las 10 y ya hacemos el break? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ahora viendo que son cosas que ya hemos conversado, ¿verdad? Está la historia de la terapia cognitivo-conductual, perdón. Ya, entonces, pensé que alguien iba a ingresar que estaban comiendo. Entonces, se puede decir que la teoría cognitivo-conductual es la mejor investigada de todos los mecanismos terapéuticos. ¿Sí? Y se puede brindar a los clientes que la necesiten. Esto es una aclaración que da Wenzel, es creo que una psicoterapeuta estadounidense, del libro que yo ya subí, ¿ya? Que está en inglés, no está traducido, pero les puede servir también para seguir profundizando en esto, ¿ya? Es un handbook. Habitualmente los handbooks se usan mucho en la academia, ¿ya? Cuando usted eventualmente, si está en cursos más avanzados, necesita, por ejemplo, mantener una investigación, no se pierda buscando, por ejemplo, artículos originales, todo. Primero vaya a los compilados, ¿ya? Y esto es un compilado, ¿ya? Yo se lo sugiero mucho que quizás, si usted tiene buen inglés, busque handbooks de cosas, ¿ya? Y este es de la APA, ¿ya? Entonces ya verán, pienso yo como que tiene un nivel de prestigio, ¿cierto? Entonces, esta autora dice eso, de que en la teoría cognitivo-conductual es lo más investigado. Hace sentido, ¿no? Que sea lo más investigado, ¿por qué? Porque tiene una vocación positivista, ¿cierto?
Entonces dice que los estudios empíricos confirman que la teoría cognitivo-conductual es altamente eficaz en reducir síntomas psiquiátricos y los problemas de funcionamiento. ¿Qué sería un problema de funcionamiento? ¿Qué es como el lenguaje que habla este sistema? Hay un problema de funcionamiento. ¿Cómo se desenvuelve? ¿Ya? ¿Y en qué sentido? ¿Cómo se desenvuelve? ¿En su ambiente? ¿Sí? Y sería como algo, alguna función, ¿Un comportamiento conducta? claro, un comportamiento de una conducta, pero lo que quiere decir con perspectiva de funcionamiento, ¿verdad? Es básicamente de que hay comportamientos de que son funcionales y hay comportamientos que no serían funcionales. ¿Ya? Entonces cuando ustedes escuchen palabras como que esta es una familia disfuncional, ¿sí? Que se usa mucho para describir esta serie de Modern Family, no sé si lo han visto. Sí. ¿Ya? Es una familia disfuncional, ¿por qué? Porque es extraña, ¿verdad? Y no funciona tanto como familia al parecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay comportamientos disfuncionales y comportamientos que son funcionales. ¿Ya? Acuérdense entonces de que desde esta perspectiva no tienen problema en decir aquello. Mientras que a uno quizás le podría decir, me imagino que a usted le está ocurriendo, es, ¿y qué sería algo disfuncional? Y la pregunta que uno se hace entonces es, ¿quién define ese nivel de funcionalidad? ¿Sí? La sociedad y muchas veces el terapeuta. ¿Sí? O muchas veces llegan los papás a la terapia cuando usted dice que trabaja en infanto juvenil y claro, que el niño se pelea mucho con sus amigos. Eso es algo disfuncional, ¿o no? Porque no permite la sociabilización correcta, ¿verdad? Entonces tiene toda esta temática, toda esta influencia, que ocupemos bien las palabras para que entendamos estas cosas, ¿sí? Entonces, no existe una definición, porque no ha llegado a un acuerdo del todo para definir la teoría cognitivo-conductual, ¿sí? Pero ¿cuáles son los componentes centrales? La primera es que es un elemento psicoterapéutico activo, ¿ya? Es un elemento importante para definir este sistema y que está centrado en el problema. ¿Y a qué se refiere con que algo esté centrado en un problema? Yo trabajo estando centrado en un problema. ¿A qué se refiere esa orientación? Que le da como todo el enfoque hacia el problema para como mejorarlo. Claro. ¿Sí? Enfocado en una resolución. Ya, resultado de resolución, dice usted. ¿Sí? No le interesa así como lo que le pasó antes, no sé qué cosa, le interesa solamente eso que pasó ahora. Claro, hay un presentismo ahí. Pero centrado en el problema es de que yo voy a identificar desde la primera sesión y la tercera, hasta la tercera yo voy a seguir confirmando, muy difícil que yo cambie, como mi orientación, aquí hay un problema exclusivo que yo voy a atacar. Solo uno. Solo uno. ¿Sí? No va a haber como una multiplicidad de problemas. Muy diferente a lo que vamos en la próxima clase con el psicoanálisis. ¿Sí? De hecho, el psicoanálisis, usted me va a decir, si es que yo estoy en esa perspectiva, no, es que tengo este problema con tal cosa, por ejemplo, con tal persona. Lo que va a hacer el terapeuta, por su manera epistemológica de acercarse a eso, va a ser cuestionar implícitamente eso. Porque va a desconfiar de lo que me está diciendo en la conciencia. Algo de la vez yo me estoy preguntando, ¿qué no me está diciendo con eso? ¿Sí? O por oposición, yo no soy violento. ¿Y por qué me está diciendo que no es violento? ¿Sí? Como hipótesis quizás sí lo es. Pero la conciencia no lo permite, hay mecanismos que están inhibiendo eso. ¿Sí? Entonces son miradas epistemológicas distintas, ¿verdad? Pero en cambio acá yo voy a identificar el problema y lo voy a atacar. Y el problema es que traiga a la persona. Y por supuesto, es limitado en el tiempo. Es limitado en el tiempo. Eso son definiciones de la teoría cognitivo-conductual. Entonces, en las intervenciones se basan en la noción de que los estilos problemáticos de pensamiento, contribuyen a los síntomas psiquiátricos y su exacerbación, a que se acentúen. ¿Sí?
Entonces, la teoría cognitivo-conductual vamos a trabajar con dos líneas. Los elementos propios de la cognición y los elementos propios de la conducta. Y ahí estriba entonces que yo también voy a trabajar con su nivel de conciencia, pero en el nivel de pensar cómo él está pensando y cuestionarme si es que tiene pensamientos que son disfuncionales o pensamientos funcionales para entender cómo eso propicia su comportamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? Se me lo veo. Entonces, en las primeras perspectivas de la teoría cognitivo-conductual, que se desarrolló alrededor de los 60, los 70, ahí podríamos ubicar históricamente el inicio de esta perspectiva, hay una suerte como de fundición entre lo que era la teoría cognitiva de Beck y la teoría racional emotiva de la conducta de Albert Elias, ¿ya? Que son como los principales exponentes. Entonces, gran parte de la intervención en su primer momento de la teoría cognitivo-conductual estaba focalizada en el pensamiento problemático. ¿Sí? ¿Por qué me está comentando esta persona eso? Muchas veces entonces yo voy a cuestionar cómo está procesando la persona, porque su pensamiento es problemático. Y ahí entonces tiene sentido, cuando yo les comentaba la vez pasada, la clase anterior, de que hay pensamientos automáticos que yo voy a intentar desactivar. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Sí? Y voy a cuestionar sus conclusiones. ¿Sí? Que a veces, muchas veces también lo hacen los terapeutas, ¿verdad? ¿Y no has pensado quizás que puede ser una manera de pensar? ¿O no has pensado eventualmente que quizás la conclusión tuya es demasiado exacerbada? ¿Es demasiado radical? ¿Sí? Y mientras que en los 80 se transita también a sus elementos comportamentales. ¿Sí? El conductismo no ha muerto, eso es importante que sepan, ¿no? No es que ya eso ya está superado, algo de la trayectoria de la psicología, no. Sigue presente, y sigue presente acá, ¿ya? En la teoría cognitivo-conductual. ¿Sí? Entonces, esto fue altamente probado en los estudios de la ansiedad y en los estudios del trastorno obsesivo-compulsivo. Ampliamente desarrollado. ¿Bien? Lo veo un poco cansado. ¿Qué tal si hacemos el break? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya, entonces son las 10 para las 10, ¿cierto? ¿Ok? Ya, entonces a las 10:10, 10:10, retornamos. ¿Les parece? Súper.